Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo que va a consistir en un resumen de la ronda 3 del Campeonato de España de Ajedrez que se está celebrando en Linares. Esta ronda en concreto corresponde al día de ayer, 18 de agosto. Sin más, vamos a ver qué ha pasado, ya tenéis los resultados ahí en pantalla. En la mesa 1, Paco Vallejo no pudo pasar de las tablas, trató de sorprender a su rival con un F5 bastante rápido en la jugada 3 o 4, ahora mismo no recuerdo, pero su rival se mostró muy bien preparado e incluso consiguió sacar ventaja de apertura. Después ninguno de los dos consiguió pasar de las tablas. En la mesa 2, Alexei Sirov tampoco pudo pasar de las tablas contra la defensa berlinesa que planteó su rival, Adrián Martínez, él llegando a un final bastante igualado de piezas menores. David Antón, Jaime Santos, Iturrizaga, Iván Salgado y Miguel Santos sí que lograron vencer su partida, los principales favoritos. No obstante, en la mesa 8, uno de los mejores jugadores del torneo, Manuel Pérez Candelario, perdió contra José Antonio Herrera en una Paulsen en la que el blanco no afinó todo lo posible en el ataque y las negras terminaron quedándose mejor. En la mesa 9, Pepe Cuenca torturó a su rival durante 93 movimientos, le tuvo ahí casi hasta el cierre, hasta que logró ganar la partida en una posición en la que tenía ligera ventaja a un final. Después, en la mesa 12, buen resultado de Daniel López contra Pedro Antonio Ginés, unas tablas, y en la mesa 13, Pablo López Varela ha vuelto a ganar. Si recordáis, en la anterior ganó a Paolo Ladrón de Guevara, tenéis la posición clave en el anterior vídeo que lo había visto, y en este caso ha ganado Enrique Tejedor Fuente y continúa su ascenso. Hoy tendrá otra partida dura, cada vez más, obviamente, y bueno, podrá seguir demostrando su nivel de juego. En la mesa 14, el duelo de condes contra duques, en este caso se ha saldado con tablas, buen resultado también para Carlos Martínez Conde, y poco más que decir del resto de la ronda. Tenéis, os he puesto en la descripción un enlace Info64 para que todo aquel que quiera ver o bien las partidas, que las tenéis ahí, o bueno, los resultados de otras mesas. Sobre todo yo me estoy centrando en las mesas de arriba para que no sea eterno esto. Vamos ya sin más a analizar la partida del día que he escogido, que es Miguel Santos contra Marta García. Una partida muy interesante con muchas opciones que podrían haber sido, pero no. Ya lo veréis ahora. Bueno, vamos allá. Mesa 7, Marta García con las piezas blancas 2317 de Elo y Maestro Internacional contra Miguel Santos, Gran Maestro 2597 de Elo. Bueno, la partida comenzó con E4, C5 y caballo C3, ya planteando la siciliana cerrada. Las negras contestaron con A6, una jugada bastante flexible, y aquí las blancas optaron por G3, ya, bueno, definiendo un poco lo que va a ser su desarrollo. Quieren poner el alfil en G2, sacar normalmente el caballo por E2, enrocarse, buscar un D4, etcétera. Aquí las negras optaron por B5, una jugada muy lógica. Rápidamente quieren colocar el alfil en B7 para hacer oposición a ese alfil de G2 de las blancas y además meter algo de presión sobre el punto E4, que más adelante ya veréis que bueno, va a acabar cayendo. Alfil G2, alfil B7 y aquí caballo GE2. Ahora las blancas se van a enrocar, buscar un D4. Bueno, E6, continuando con el desarrollo, D4, aquí las negras toman, caballo por D4... y caballo F6, aprovechando que los E5 no son posibles aún, el alfil de G2 está en el aire. Después de esto, enroque, que ya de hecho es un sacrificio de peón. Aquí podríais estar preguntando qué pasa si B4, pero es lo que ocurrió durante la partida. B4, caballo A4, y aquí las negras optan por tomar el peón, que para eso han hecho B4. Bueno, esto es un sacrificio de peón de las blancas, no es que se lo hayan dejado. La posición que va a dar es bastante interesante. Las blancas tienen más desarrollo y van a tratar de montar un ataque por la columna E, aprovechando que se ha abierto y el rey aún no está enrocado. Bueno, después de este alfil por E4, las blancas toman, y ahora después de caballo por E4, las blancas aquí optaron en la partida por la interesante jugada torre E1. También existía la posibilidad aquí de realizar la jugada C4 que controlaba el avance D5, que es el que quieren realizar las negras para en algún momento para estabilizar la posición de ese caballo y continuar con el desarrollo. Aquí la partida podía haber continuado con B por C3, B por C3 y alfil E7, y bueno, la posición, a pesar del peón de menos por parte de las blancas, está equilibrada. Las blancas tienen más desarrollo, más ataque, más columnas. Bueno,
una posición interesante para jugar. La partida continúa en cualquier caso con torre 1 y aquí de nuevo varias posibilidades. La partida continúa con caballo F6, que de hecho no es la jugada más precisa. Aquí podrían existir tanto D5, ahora aprovechando que C4 tienes el tiempo extra de B por C3 y después alfil E7 y hay menos temas en esta posición, o también la jugada caballo C5 ya buscando cambiar algunas piezas. Después de C3, aquí cambian algunas piezas y bueno, alfil E7, buscan enrocarse y un poco posiciones parecidas a las de antes. También aquí sería una mala jugada B por C3 porque darías a las blancas la posibilidad extra de este caballo por E6 que va a estar latente en toda la posición. Ya vais a ver antes que podría haber sido un tema durante la partida. Después de F por E6, torre por E6, aprovechando que que no pueden recapturar de peón de D. Esto sería en esta posición, C4, que era una jugada, después de torre 1, una jugada interesante era hacer caballo C5 o bien D5. Las negras optan por caballo F6 y aquí las blancas ya hacen dama F3, que plantea problemas concretos a las negras. Ahora mismo, si os fijáis, se está amenazando esta torre y o bien la mueves a A7 o bien haces D5, no tienes muchas más posibilidades. Las blancas ya tienen una ligera ventaja aquí, la posición es bastante complicada. D5 y aquí las blancas optaron por alfil F4, una jugada que, bueno, si bien no es mala, mantiene la igualdad, es bastante lógica, una jugada de desarrollo. Hay que tener en cuenta que has sacrificado un peón previamente y que, bueno, te conviene que las negras no consoliden la posición. Aquí si las negras logran hacer en buenas condiciones alfil E7 enroque o caballo B7, etcétera, vas a tener algún problemilla y alfil F4 no es la que metía más presión. No obstante, vamos a ver aquí qué pasa si alfil G5, una jugada que es algo más activa y mete presión sobre el caballo de F6 al estar clavado. Ahora las negras el problema que tienen es que no tienen una jugada de desarrollo claro, quitando caballo B7, que es la única jugada que mantiene a las negras en la partida, o alfil E7. Vamos a ver primero qué pasa con alfil E7, una jugada que ya es un error porque habilita los temas en la casilla E6, además al gusto del blanco. Bien puede, vamos a ver varias opciones, bien puede tomar en F6 ahora el caballo y después sacrificar en E6 o sacrificar directamente. Vamos a ver lo que digo, vamos a ver primero con torre por E6, un sacrificio de torre, aquí caballo por E6 y ahora la dama está tocada, el peón de G7 está tocado. Esa es la clave. Una vez las negras muevan la dama, tomamos en G7 y le quitamos el enroque al rey negro, además de sacarlo a pasear. La coordinación de las piezas, como podéis ver por parte de las negras, es bastante mala, aunque tienen torre de más. Esa es la clave, que vamos a acabar dando aquí mate. Bueno, o las negras nos van a tener que entregar mucho material para defenderse de este mate. Caballo F5, tocando la dama. Esta es una secuencia que podía continuar. Esta es la mejor defensa objetivamente por parte de las negras. Es como se defiende la máquina. Por supuesto, aquí se podrían cometer muchísimos más errores. Caballo F5, tocando la dama. Dama E5, aquí cambiamos y la clave es que después vamos a llevar este otro caballo al ataque con caballo C5 y vamos a desestabilizar la dama. Después de esto las negras pueden continuar con dama E8, pero aquí ya simplemente vamos a comer el alfil en F6, estamos amenazando un mate con caballo H6, ya la situación está perdida. Pero bueno, puede ser que aquí nos dé miedo sacrificar la torre, ya os digo que hay que ver más a futuro, pero bueno, puedes entender que hay compensación en la posición de sobra. Las blancas tenían otra opción aquí, un poco más humana a lo mejor, que es hacer alfil por F6 y después de hacer alfil por F6 sacrificar el caballo en vez de la torre. Después de esta, en caso de que las negras tomen, llevar el caballo a C5 y meter más presión. Aquí solo hemos sacrificado una pieza, no es la torre entera y bueno, puede ser, esta también es una buena opción en la que las blancas tienen ventaja y puede ser más humana. La mejor jugada es enroque y después de esto caballo por E6, una vez la dama se quite, caballo por F8, tomamos ahí en D5 y después de caballo C6 esta posición en la que, si bien es cierto que las negras tienen dos piezas por torre, tenemos dos peones de más y el rey de las negras está en F8 y no sabemos cuándo podrá volver a G8. Las blancas aquí están mejor. También podrían optar, aquí otra jugada que se me ocurrió es, ¿qué pasa si E5? Bueno, pues aquí ahora sí sacrificamos la torre de nuevo y si alfil por E5, la secuencia es bastante lineal, dama H5 jaque y G6 dama por E5, jaque tocando la torre. En este caso rey F7 y dama
E6. Aquí, por supuesto, existe una repetición, pero bueno, las blancas pueden continuar con caballo E6, amenazando la dama, y dama F4 estará la mejor jugada de la máquina. Torre 1 previamente, torre 1 aquí también es posible, pero bueno, dama F4 y esta posición aquí, en caso de que las negras comiesen ese caballo, sería mate, ya, instantáneamente. Esta es una de las posibilidades. Ya veis que hay muchísimos temas y en todos las blancas están bien. Y esto con la mejor defensa de las negras. Vamos a ver qué pasa con caballo BD7, que es la mejor defensa por parte de las negras. Caballo BD7 es la única jugada que pueden realizar aquí las negras si quieren continuar en la partida, y después de esto las blancas van a tener aún así bastantes opciones. Torre a C1, C4 e incluso ya sacrificar en E6. Todas las posiciones son más o menos igualadas, pero requieren mucha precisión por parte de las negras para no perder. Después de esta, vamos a ver primero qué pasa con C4, una jugada, bueno, si no quieres sacrificar ahí en E6, también tienes esta posibilidad bastante lógica, tratando de minar el centro ya. B por C3 y aquí caballo por C3. Ya estamos amenazando cosas. Si las negras quieren continuar el desarrollo, tendrían que hacerlo con alfil C5 y sería posible caballo por E6, entrando en esta serie de posiciones en las que las negras van a tener muy difícil defenderlo. Sí. Aquí, si quieren continuar con alfil E7, se encontrarían con caballo C6. Ya veis que es bastante difícil el desarrollo y no hace falta sacrificar de inicio ninguna pieza. Pero la que vamos a ver, que es la que más me interesa a mí, es este sacrificio directamente de caballo por E6. Aquí las negras tienen que tomar y después de esto torre por E6. Aquí una única jugada, rey F7. Si te cubres de alfil, simplemente van a llevar la otra torre aquí a E1, aprovechando que no te puedes cubrir con el caballo aquí en la casilla E4, porque ahora la acción del alfil en combinación con la torre te comerían en E7 igual. Así que después de esto la mejor jugada es enroque, ese alfil era insalvable. Te lo comes y, bueno, pues una muy buena posición para las blancas, simplemente. Por eso aquí la única jugada era rey F7, ya iniciando la huida, llevamos la otra torre al ataque y un par de posibilidades. Si el rey sigue con la huida, aquí tenemos ya este caballo B6, bastante espectacular, un sacrificio de caballo para desviar a ese caballo de D7 de la defensa del caballo de F6. Vamos a ver una serie de posibilidades. Aquí las negras ya se podrían equivocar con torre A7, por ejemplo, continuaría caballo por D5 metiendo bastante presión ahí en F6, y es que, bueno, las negras no pueden hacer nada. A la siguiente se va a cambiar aquí todo, vamos a sumar este caballo al ataque y, bueno, después de esta descubierta, en pocas jugadas vamos a dar mate o ganar muchísimo material. Esta sería una opción, así que las negras aquí no pueden hacer torre A7, tendrían que hacer caballo por B6, es la única opción que tienen. Seguiría alfil por F6, única G por F6 y aquí ya existiría una repetición después de dama G4, jaque rey F7, dama H5, etc. E incluso las blancas podrían continuar con torre por B6, pero bueno, al final la verdad es que la posición después de dama D7 iba a continuar un poco parecido con esta repetición. Eso sería aquí con ese rey G8 directamente. También existe la posibilidad de torre B8 anticipándose un poco a ese caballo B6 y aquí el tema va a ser capturar directamente en F6. Aquí un par de posibilidades. Si G por F6 tenemos dama H5 jaque y aquí las negras ya están perdiendo para que veáis la delicadeza de la posición. Después de rey G7 tenemos torre E8 y una vez la dama se retire por parte de las negras, si quieren comer también están en su derecho, pero va a ser demasiado material. Llevamos la otra torre a E7 y, bueno, vamos a dar mate ya. Esta es una de las posibilidades, ya veis. Aquí no se puede comer de peón de G. Hay que comer con el caballo y torre por. Aquí, de nuevo, bueno, dama por no se puede. Ahora mismo no veía el por qué. Ah, sí, vale. Por dama por D5 y después de dama, o sea, dama por F6, dama por D5. El rey solo tiene la casilla G6 y después podría continuar mismamente con torre E6 ganando ya ahí la dama. Esa es una opción. Aquí, entonces, después de este torre por, las negras no tienen nada mejor que comer de peón de G y dama H5, volviendo a este... Bueno, aquí existiría la misma repetición si las negras se quieren cubrir con alfil G7, dama E6, única jugada, rey ahí, y ahora volvamos con el caballo C5, que parecía olvidado, a buscar la casilla D7 imparable. Esta entrada las negras van a tener que sacrificar la dama. Bueno, y eso era con torre B8 y rey G8, para que veáis las posibilidades y este sacrificio de caballo. Vamos a ver ya después de esto, bueno, quería ver esta, me ha parecido interesante por lo que pudo ser y no fue esta posición. Aquí las blancas optaron por alfil F4
Y ahora vamos a ver cómo una jugada, bueno, que no podemos considerar objetivamente como mala, como alfil F4, después se va a volver en contra de las blancas al haber sacrificado previamente este peón. Si sacrificamos un peón, en general ya tenemos que ir a por todas. Las blancas luego lo van a hacer, van a tratar de sacrificar e ir a por todas, pero ya va a ser demasiado tarde. Alfil E7 fue la jugada de la partida y fijaros qué diferencia entre que este alfil esté en F4 o en G5. Si el alfil estuviese en G5, esta jugada ya sería directamente perdedora por los motivos que hemos visto anteriormente. Aún así, las blancas no es que estén peor aquí, la posición está objetivamente, bueno, aproximadamente igualada, pero ya van a tener bastante más difícil imponerse una vez las negras consoliden su posición. C4, B por C3, B por C3 y aquí dama A5. Una jugada bastante fuerte por parte de las negras que ya causa problemas directos. Aquí la mejor jugada en la partida continuó con caballo B2, que ya es una jugada mala, pero aquí dama D1 era la mejor jugada, una línea que ve la máquina. Y la diferencia es que después de que las negras desarrollasen caballo BD7, caballo C6 era una jugada bastante fuerte, dama B5 y aquí tomarían N7. Después de esto lanzarían un C4 y la clave es que, bueno, vamos a sacrificar bastantes peones, pero la posición está equilibrada por la posición del rey ahí en E7 y el mayor desarrollo que tienen las blancas. Vale, eso sería aquí la opción ideal que ve la máquina, pero en la partida continúa con caballo B2 y la sutil diferencia es que aquí después de este caballo BD7, caballo C6 no es una buena jugada al existir dama A3 intermedia tocando el caballo B2. Ahora, una vez las blancas tomen ahí N7, rey por E7, el caballo de B2 está en el aire, las blancas necesitan gastar un tiempo en defenderlo y las negras se van a activar con torre HC1, ya metiendo presión sobre ese peón de C. Aquí las negras están muy bien, ya han solucionado todos sus problemas de desarrollo. Por eso, aquí en la partida ya Marta optó por caballo F5 tratando de, bueno, de liar de la posición consciente de que si jugaba tranquila, pues, bueno, probablemente las negras iban a ganar por su ventaja de material. Caballo F5, ahora peón por, buscando esta activación mediante caballo C4, amenazando ahora caballo D6 jaque. Y aprovechando obviamente que no se puede tomar porque la tomarían la torre de A8. Después de esto, dama D8 defendiéndose, caballo D6, rey F8 y bueno, las negras en realidad tienen que defenderse de este ataque, tienen bastante material de más, aquí están mejor, después de caballo F5 quitan el alfil, ahora G6 molestando ese caballo y después de alfil H6, rey G8. Bueno, aquí las blancas ya optaron por alfil G7 y el material ya era demasiado material de más ya. Después de esta jugada, C4 era la única opción que, bueno, que mantenía a las blancas en la partida. Pero entiendo que probablemente vieron este alfil F8, pensaron que se iban a cambiar demasiadas piezas y no lo hicieron. Aún así, la posición está mejor para las negras. Después de alfil G7, simplemente esta posición son bueno, 2 piezas por torre y además una pieza extra de ventaja. Os voy a poner la partida un poco rápida más o menos. Aquí las negras solo tuvieron que consolidar su posición y después ya acercar los caballos. Después de cambiar una pieza y aquí las blancas se rindieron, la ventaja de material es abrumadora y hay poco que hacer. Bueno, y esta ha sido la partida entre Marta García y Miguel Santos, una partida bastante interesante en la que las blancas aquí, vamos a ver si llego, tuvieron muy buenas opciones aquí, si en vez de hacer alfil F4 hubiesen hecho alfil G5 y hubiesen empezado a calcular ahí, seguro que hubiesen visto muchísimas opciones de sacrificios o de C4 y demás. Y podrían haber puesto en bastantes problemas a las negras y ya hubiésemos visto si se hubiesen defendido o no. Bueno, por último, vamos a ver cómo está la clasificación para terminar. Vamos a ver ya la clasificación general después de esta ronda 3. Como veis ahí ya en pantalla, 13 jugadores con 3 puntos. De momento están invictos, incluidos varios de los máximos aspirantes como Jaime Santos, David Antón, Pepe Cuenca, Miguel Santos y después un poco más abajo por cuestiones de desempate. De momento ya se irán igualando esos desempates Iván Salgado e Iturrizaga. Persiguiéndoles inmediatamente en el siguiente grupo se encuentran Sirov y Paco Vallejo después de sus tablas con 2,5 puntos. Bueno, y eso era todo en este vídeo resumen de la ronda 3. Vamos a ver qué ocurre en la ronda 4. Muchas gracias por verlo, os espero en el siguiente.